Buenas tardes a todo el mundo. Les agradecemos por estar presenciando esta presentación del proyecto final del semestre pasado, en condiciones muy particulares, por la situación que todos conocemos, pero yo quisiera hacer hincapié en otra situación que está relacionada con lo mismo, pero también con el trabajo que ha llevado a cabo este equipo. Que está relacionado con el hecho de desempeñarse y de poder resolver en conjunto, es decir, trabajando en equipo, no solamente todo su proyecto final que llevaron a cabo el semestre pasado con la coordinación del ingeniero Capra, de manera realmente notable, sino que también tuvieron que lidiar con la organización de esta presentación, no solo armar la presentación en sí mismo, sino también practicarla en estas condiciones en que la estamos viendo ahora. Y creo que eso es un logro final, la frutilla de la torta que realmente corona todo el trabajo sobresaliente que han hecho. Eh, Antes de que comiencen a hacer la presentación, le voy a pedir al ingeniero Capra que por favor diga un par de palabras y que haga mención al trabajo que ellos han desarrollado. Bueno, gracias Francisco, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y a su vez un hecho inédito. Recién le preguntaba a Francisco esta temática de dar el proyecto final a través de esta plataforma. Es la primera vez para todos. Estuvimos ahí, los chicos estuvieron hace una hora organizando todo para que salga de la mejor manera, que va a salir de la mejor manera, descarto eso. Generalmente esto lo hacemos en un aula en donde vienen todos los familiares, amigos a compartir este momento. Los chicos desde el punto de vista de la materia, esta como bien decía Francisco, la frutilla del postre, pero ya están aprobados, ya el proyecto lo han hecho, así que como les digo a todos mis grupos, disfruten este momento, no más allá de los nervios y las bromas que nos hemos estado diciendo tanto por acá como en privado por el grupo que tenemos. Disfruten el momento, no es tiempo pese a todo, de estar tranquilos, nerviosos, así que descarto que va a ser una buena presentación. El proyecto ha sido muy completo, estoy muy conforme. En lo particular es uno de los mejores grupos que me ha tocado, no sé Francisco, pero ya 8 o 10 años que estamos en la cátedra, que estoy yo, con 2 grupos por año prácticamente. Así que realmente ha sido un gusto compartir esta experiencia con estos nuevos próximos colegas. Así que bueno, nada más, muchas gracias y vamos a disfrutar todos de esta presentación. Bueno, pueden comenzar nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 130 de Proyecto Final de Carrera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestro proyecto lleva el nombre de Ruta Nacional número 12, Travesía Urbana Ciudad de Corrientes. Durante todo el proyecto, bueno, nos han acompañado como coordinador el ingeniero Capra Bernardino y como coordinador general el ingeniero Vicio Juan Francisco. El equipo de trabajo estuvo conformado por Álvarez Luciano, Paliña Fernando, Ribac Juan Manuel, Tiseira Lucas, Yarcho Francisco y Lali Lisandro quien les habla. Antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, vamos a nombrar a todos los profesionales que nos han brindado asesoría durante el desarrollo del proyecto en las diferentes ramas de la ingeniería. Bueno, ellos son en la parte vial, el ingeniero Capra Bernardino y el ingeniero Nocetti Adrián; en la parte de estructuras, el ingeniero Vicio Juan Francisco; en la rama del tránsito, la ingeniera Ruiz María Dolores; en ambiental, el ingeniero Ciponelli Marcos; y en hidráulica, el ingeniero Angueben Enrique. Bueno, la presentación seguirá la siguiente línea de desarrollo. En primer lugar, se hablará sobre un análisis inicial de todo el proyecto, las características del entorno y del lugar de emplazamiento. Seguido, el diseño vial. En tercer lugar, se hablará sobre los paquetes estructurales. En cuarto lugar, se hablará sobre las estructuras involucradas en el proyecto. En quinto lugar, se hablará de la hidráulica junto con el impacto ambiental. Y para finalizar, se dará mención al plan de trabajos y se mencionará también el análisis económico. Comencemos por el primer punto, análisis inicial. El proyecto trata de una obra de carácter lineal de 13 kilómetros, precisamente de la Ruta Nacional número 12, que se encuentran ubicados en la ciudad de Corrientes, que es la capital y principal centro social y económico de la provincia homónima ubicada en nuestro país.
la siguiente imagen podemos ver la traza de la totalidad de la Ruta Nacional número 12, la cual comienza su recorrido en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de Zárate, atraviesa el río Paraná a través del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo y pasa por las ciudades de Paraná, Corrientes y Posadas, para finalizar en el puente Tanceo Neves en la ciudad de Puerto Iguazú. Es una ruta de características importantes, ya que conecta la provincia de Buenos Aires con las 3 provincias mesopotámicas, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con un recorrido que sigue la margen este de la totalidad del tramo argentino del río Paraná, como se ve en pantalla. La totalidad de la ruta tiene una longitud de 1.580 kilómetros que se encuentran totalmente asfaltados. Bueno, como dije anteriormente, los 13 kilómetros en estudio del proyecto se encuentran en la ciudad de Corrientes, ubicada al noroeste de la provincia que lleva el mismo nombre. Esta ciudad cuenta con una población total de 346.334 habitantes, según el censo realizado en 2010. Tiene un clima subtropical semicontinental, sin estación seca, con temperaturas promedio anual de 21 grados centígrados, con máximos que rondan los 43 y mínimos que rondan los menos 3 grados centígrados, y tiene una acumulación pluviométrica de 1.400 milímetros anuales. Además, el lugar cuenta con un terreno ondulado. Bueno, metiéndonos un poco en el tema de la caracterización del entorno, los 13 kilómetros de ruta que ahí se encuentran demarcados en color rojo, atraviesan zonas homogéneas. En nuestro caso, para nuestro proyecto, dividimos en 3. Una zona 1 y zona 3, a las que denominamos zonas suburbanas, las cuales cuentan con viviendas de carácter residencial, alejadas del foco urbano, e intercaladas con parcelas que se dedican más bien a la tarea agrícola. Y una zona intermedia, zona 2, que denominamos zona urbana, la cual cuenta con mayor densidad poblacional y mayor infraestructura de todo tipo. Cabe aclarar aquí, bueno, que esta es la zona que más desafíos propone a la hora de emprender el proyecto, ya que impone un intercambio vehicular entre la ciudad de Corrientes y la ruta nacional a partir de una seguidilla de intersecciones bastante compleja. Otra característica importante del entorno es el complejo vial General Manuel Belgrano, que es un puente que atraviesa el río Paraná, que tiene 1.700 metros de longitud y que conecta las ciudades de Resistencia con la ciudad de Corrientes. Es un puente muy importante, el cual tiene un TMDA de 21.200 vehículos, de los cuales un gran porcentaje se introducen en la Ruta Nacional 12, a partir de la Avenida Independencia, que viene o proviene de la ciudad de Corrientes y se intersecta con la Ruta Nacional 12. Otra característica del entorno se encuentra costeando el frente sur de la ciudad de Corrientes, en donde podemos encontrar el arroyo Pirayuí. Este es un curso natural de agua, en el cual la Ruta Nacional 12 lo sortea a partir de un puente de 14,60 metros de luz y una altura total de 3,20 metros. Este puente es un puente a rediseñar durante el desarrollo del proyecto. Bueno, ahora más en el diseño geométrico del actual tramo de 13 kilómetros en estudio, podemos decir que cuenta con 2 alineamientos bien definidos, y en sentido, digamos, si lo analizamos en sentido ascendente de las progresivas, encontramos un primer alineamiento en dirección noroeste y un segundo alineamiento en dirección noreste. Ambos confluyen casi de manera perpendicular entre sí, pero mantienen su continuidad a partir de 2 curvas, una de radio 800 metros y otra de radio 1.200 metros. También es necesario aclarar en esta filmina que el ancho de calzada total de estos 13 kilómetros es de 6,70 metros de calzada indivisa, y que contiene también banquinas de 1 metro y en algunos sectores de 1,50 metros. Una característica importante que tienen estos 13 kilómetros, quizás sea la más importante, es la seguidilla de intersecciones con las cuales nos podemos cruzar a medida que transitamos la Ruta Nacional 12 en este tramo. A continuación se nombrarán. En primer lugar tenemos en sentido ascendente las progresivas también, la avenida Maipú, la intersección con la avenida Maipú. En segundo lugar tenemos la intersección con la avenida Perón. En tercer lugar tenemos la intersección con la avenida Independencia, esta es la que proviene del puente General Manuel Belgrano. Seguido se encuentra la intersección con la avenida Centenario. En quinto lugar tenemos la intersección con la avenida Libertad, y para finalizar en la progresiva 12.800, que sería ya terminando con el tramo, encontramos la intersección con la ruta provincial número 43, o también el acceso a Santa Ana, denominado por los lugareños. Cabe destacar que estas intersecciones todas son a nivel, ya sean rotacionales o no, pero se encuentran todas a nivel con la ruta nacional.
Bueno, a continuación daré mención al tránsito actualmente en el tramo. Ahí, como vemos en pantalla, contamos con un TMDA total de 12.875 vehículos, de los cuales, si dividimos este TMDA en vehículos pesados y vehículos livianos, 13,80% de ese TMDA corresponde a vehículos pesados, compuesto por colectivos, camión sin acoplado, camión con acoplado y semirremolque. Queda un total de 1.777 vehículos. El restante 86,20% corresponde a los vehículos livianos, que da un total de 12.098 vehículos. También ahí en pantalla podemos observar el tránsito que tenemos en cada una de las intersecciones en cuestión. Bueno, para finalizar con este punto número 1, daré mención a las problemáticas actuales que tiene el tramo, las obras proyectadas para paliar estas problemáticas y los beneficios que arrojará la realización de este proyecto. Comenzando por las problemáticas actuales, en primer lugar podemos nombrar la escasa seguridad vial dada por los carriles sin diviso y los cruces a nivel que tenemos. Bueno, y además el escaso diseño seguro que tiene actualmente la Ruta Nacional número 12. Además tenemos altos tiempos de viaje dado por la seguilla de intersecciones a nivel, y además en alguna intersección también contamos con semaforización, lo cual retrasa o disminuye la velocidad con la que se dirigen los autos por intermedio de la Ruta Nacional número 12. Falta de carriles para el tránsito interno. Con esto lo que queremos decir es que no tenemos colectoras paralelas a la Ruta Nacional 12 que permitan el intercambio de vehículos, digamos, interno de la ciudad de Corrientes. Y contamos con una infraestructura en mal estado, lo cual disminuye el confort de los usuarios que transitan la Ruta Nacional número 12, y bueno, el paquete estructural no contiene las características que debemos tener. Bueno, a grandes rasgos, daré mención a las obras proyectadas: duplicación de calzada existente y pavimentación de banquinas internas, construcción de colectoras, se construirán nuevamente las intersecciones. En primer lugar, 2 intersecciones rotacionales, una con la avenida Maipú y otra con la ruta provincial número 43. Una intersección será en alto nivel, con avenida Independencia, y 2 intersecciones a bajo nivel, con avenida Centenario y avenida Libertad. También se volverá a construir el puente para el arroyo Pirayuí. También habrá construcción de terraplenes armados, construcción de alcantarillas tanto transversales como de acceso, fabricadas en hormigón armado, bacheo y sellado de juntas, colocación de alambrados, tranquera e iluminación, y señalización horizontal y vertical, además de todas las tareas que incluyen estos ítems acá nombrados. Bueno, los beneficios que arrojará el proyecto: en primer lugar, la mejora en la capacidad vial, condiciones de circulación y seguridad vial de la ruta existente. Esto viene dado por el nuevo diseño, más seguro, el nuevo diseño de las intersecciones, la construcción de las colectoras y, más que nada, la ampliación de la vía en una vía de 2+2 con carriles separados físicamente. Además tendremos generación de empleo genuino y calificado en la etapa de construcción y jerarquización de la infraestructura vial de la ciudad de Corrientes. Sin más que decir, paso la palabra a Lucas. Muy bien, gracias Lisandro. Pasando con el punto número 2, voy a hablar de lo que es el diseño vial aplicado a nuestro proyecto. Los temas a desarrollar van a ser lo que es las guías de diseños en los cuales nos hemos basado, lo referido al diseño geométrico, y finalizando mi tema, lo que es con la señalización. Las guías que hemos utilizado fueron tanto el tomo 1 como el tomo 2 de la Dirección Nacional de Vialidad y la norma original de AYSTO. Pasando a lo que es diseño geométrico, primeramente voy a hablar, este tema se dividirá en lo que es tramos e intersecciones. Introduciéndonos en lo que es tramos, voy a hablar de lo que es la planimetría de nuestro proyecto. Primeramente, tenemos una traza existente y ya definida, como es la de la Ruta Nacional 12, con lo cual nuestro proyecto implica una duplicación de calzada, imitándola y manteniéndola. Es decir, la calzada principal de nuestra autovía se completará con el tramo marcado en verde y marcado en rojo. Para lo que es la planimetría de las colectoras marcadas en celeste, se decidió mantenerlas a una distancia prudente con el fin de individualizar bien lo que es el tránsito por colectoras y el tránsito por calzada principal. Pasando a lo que es la definición de los parámetros geométricos y de diseño de la calzada, una vez definido la categoría de nuestro camino, en este caso es autovía, se definieron los próximos parámetros, como es la velocidad directriz, que va a ser 110 km/h, es decir, la máxima velocidad con la que se va a poder recorrer
nuestra autovía con confort y seguridad. Los carriles van a ser 2+2, es decir, 2 carriles en el sentido ascendente de las progresivas y 2 carriles en el sentido descendente. El ancho de calzada van a ser de 7,30 metros, esto incluye los 2 carriles de 3,65 metros cada uno. El ancho de banquina va a ser de 3 metros, de los cuales 2,5 metros van a estar pavimentados y medio metro sin pavimentar. Y en cuanto a la mediana, va a ser a nivel y con barrera de hormigón. Abarca un ancho de 3,60 metros, de los cuales 1,50 metros es cada banquina interna de cada calzada, completando 3 metros, y 60 centímetros es lo que abarca la barrera de hormigón. Pasando a lo que es la confección de los perfiles tipo, esto van a variar en 2 zonas, como es zona suburbana y zona urbana. En lo que es la zona suburbana, este tipo de perfil va a tener aplicación desde la progresiva 0 hasta la progresiva 4500 y desde la 8050 hasta finalizar el proyecto. Como se ve, se marcan ya definidos los parámetros en cuanto a ancho de calzadas, se definió también una pendiente del 2%, el ancho de banquina de 3 metros con una pendiente de 4%. En cuanto a la mediana, se indica la barrera de hormigón, denominada New Jersey. Los escurrimientos de las aguas van a ser mediante préstamos y cunetas. Se definió un ancho de solera mínimo de 3 metros y una pendiente del 2% con el fin de alejar lo más posible las aguas de lo que es el paquete estructural de la calzada principal. En cuanto a las colectoras, se definió un ancho de 9 metros, una pendiente del 3% en su calzada y un doble sentido de circulación. Cabe aclarar acá que en este tipo de perfiles de suburbana, las calzadas de las colectoras desde la progresiva 0 hasta la 1500 van a ser de una calzada enripiada y a partir de la 1500 hasta finalizar el proyecto van a ser de hormigón. Pasando a lo que es el perfil tipo en la zona urbana, en este caso se siguen respetando los parámetros ya definidos. Lo que difiere es en lo que es las banquinas, van a estar pavimentadas en sus 3 metros totales y van a contar con un cordón cuneta con el fin de controlar los escurrimientos hasta los sumideros, que a continuación se conectan con los conductos pluviales, es decir, en lo que es zona urbana, la conducción de las aguas va a ser mediante conductos pluviales, como se marcan ahí en celeste. En cuanto a las colectoras, se sigue manteniendo la definición de los parámetros ya vistos y cuentan con un cordón cuneta con el mismo propósito en cuanto al escurrimiento de las aguas. Pasando a lo que es curvas horizontales, se siguió la norma y se trató de respetar los criterios de diseño que ella menciona, que es el de diseñar curvas de radios grandes, solo diseñar radios mínimos en zonas restringidas y evitar lo que son los alineamientos con transiciones de peralte en los puentes o en losas de hormigón. Dejando lo que es tramos y pasando a intersecciones, haré una breve mención de cada una, diciendo las observaciones planteadas y en cuanto a las soluciones. Si vamos en sentido ascendente de las progresivas, la primera intersección con la que nos podemos encontrar es con la avenida Maipú, que a partir de la bifurcación de la misma se convierte en dos ramas, transformándose en 2 cruces de ángulo oblicuo. El problema, o lo indicamos como cruces peligrosos, es por el escaso ángulo de visibilidad que tienen los usuarios al ir por la avenida y encontrarse con la ruta nacional. Además, se le adiciona otra dificultad que es una doble circulación en cada rama. En cuanto a la solución planteada, se decidió interponer una rotonda circular en la calzada principal para otorgar una vinculación segura y a bajas velocidades a los usuarios de la avenida. Y en cuanto a las colectoras, se las decidió desplazar lateralmente, o sea, alejar de la calzada principal, con el mismo propósito, tratando de que bajen la velocidad y se produzca una intersección prudente y segura. Pasando a la próxima intersección, que es la de Avenida Perón, se la denominó cruce peligroso por su ángulo de aproximación a la ruta nacional, es casi perpendicular, realmente perpendicular. Y como solución se planteó que la intersección se haga entre lo que es la colectora izquierda y la avenida. Así se aísla todo tipo de interferencia entre lo que es el tránsito en la calzada principal y lo de la avenida. Se completó con la construcción de una rama de aceleración o de ingreso para aquellos usuarios que vengan por la colectora o provienen de la avenida y quieren ingresar a la calzada principal, y se lo completó con una dársena de espera debido a que la colectora es de doble mano.
La siguiente intersección es la de la Avenida Independencia. Esta es una de las más importantes porque contiene el mayor flujo vehicular, debido a que proviene de lo que es el puente General Manuel Belgrano, y que es conexión con Chaco Resistencia. A esta rotonda no solo le llega flujo vehicular de lo que es la avenida y la ruta nacional 12, sino también de la calle Milán, que proviene del casco urbano de la ciudad, y lo que es la ruta provincial 5, que conecta con la ciudad de San Luis del Palmar. Bueno, como solución a esta intersección, se interpusieron dos colectoras, en lo que es, dos rotondas circulares para vincular a las colectoras con la avenida y lo que es la ruta provincial, y para lo que es salvar ¿cómo es? Resolver el paso de la traza de la autovía con lo que es la vinculación entre las dos rotondas, se proyectó un puente como se marca ahí en violeta. La siguiente intersección con la que nos hemos encontrado es con la avenida Centenario. Como observación es de cruce peligroso, también por un ángulo de casi 90 grados de aproximación a la ruta nacional, y también se observaron asentamientos urbanos muy próximos a lo que es la traza de la ruta y de la avenida. Como solución se planteó la colocación de una rotonda circular para vincular de forma segura lo que es la colectora con la avenida. El paso de la avenida a través de la calzada principal de la autovía se solucionó con la construcción de un puente, y en lo que es la parte derecha, perdón, pero se me fue el mando. Ahora sí, ahí está. Para solucionar la parte derecha, lo que se decidió es redefinir la traza de la avenida, alejándola de los asentamientos para otorgarle una continuidad a la colectora, y lo que es la intersección de la avenida con la colectora se la alejó del puente para poder lograrlo a nivel. La siguiente avenida es la Avenida Libertad. Se la denominó cruce peligroso por su ángulo de aproximación oblicuo y un escaso grado de visibilidad de los usuarios que vienen por la avenida y quieren ingresar a la ruta nacional. En nuestro caso, la solución planteada fue primeramente mantener las colectoras paralelas a la calzada principal, la construcción de dos rotondas circulares, las cuales van a vincular mediante una rama que cruza la calzada principal y lo que son las dos colectoras, mediante un puente, como se marca ahí en violeta, y culmina en la rotonda circular derecha para conectar con la colectora derecha. La vinculación de la avenida con la colectora izquierda no se modificó en su forma, debido a que el flujo vehicular disminuye al pasar de ser una ruta nacional a ser una colectora. Pasando a la última intersección es con la ruta provincial 43, o denominada acceso Santa Ana, y lo que es el camino del Pericón que conecta con el río Paraná. Esta es una intersección de 4 ramas a su vez desplazadas, con lo cual conduce a un cruce peligroso. Se la solucionó con la construcción de una rotonda circular, pero en este caso en la calzada principal, para darle una buena vinculación de forma segura a la ruta provincial. Y en lo que es el camino del Pericón se decidió hacer la intersección con la colectora izquierda, quedando similar a lo que es la avenida Perón. Terminando con intersecciones y pasando a lo que es señalización, por norma se definen dos tipos: la vertical, que consiste en la colocación de señales de tránsito, tanto al costado de la calzada o sobre elevadas, a través de dispositivos como pueden ser láminas metálicas, con el fin de controlar el tránsito, guiar la circulación o advertir alguna circunstancia. La tipología, acá como ejemplo se muestra una de las intersecciones, y el fin es para mostrar las señales que se utilizaron, y en cuanto a la información utilizada, fue de prevención, restricción, obligación e información. También por norma se define la señalización horizontal, que consiste en la pulverización o obstrucción de materiales, tanto en caliente o a temperatura ambiente, y como ejemplo se muestra una parte de la intersección, en este caso Independencia, para mostrar la tipología de señales y la coloración que define la norma. Bueno, terminando mi tema, le paso la palabra a mi compañero Juan. Bueno, muchas gracias, Lucas. Yo voy a hablar del paquete estructural, también conocido como pavimento, y para el diseño de este paquete estructural nos basamos en la guía para el diseño de estructuras de pavimento de AASHTO, una normativa estadounidense, y el manual de diseño y construcción de pavimentos de hormigón del Instituto Cemento Portland argentino. Para un mejor orden a la hora de entender el diseño de pavimentos, nos vamos a basar en calzada principal por un lado y colectoras por otro.
En lo que respecta a calzada principal, la primera característica que nosotros deseamos conocer es qué tipo de pavimento será el mismo. Bueno, para la calzada principal definimos un pavimento flexible, donde su principal material es el asfalto. ¿A qué se debe esta elección? Simplemente porque la Ruta Nacional 12 en toda su longitud es un pavimento asfáltico, entonces lo que se decidió es respetar el tipo de pavimento que ya era anteriormente. En cuanto al funcionamiento de un pavimento flexible, generalmente hablamos de un pavimento que consta de una capa delgada de rodamiento, construido sobre una base y una subbase, que toda esta estructura descansa sobre una subrasante. La resistencia a las cargas se da por el conjunto que forman las diferentes capas, y estas, cuando están solicitadas, presentan mayores deformaciones, y con estas deformaciones distribuyen la carga hacia las capas inferiores. Otra característica importante a la hora de saber el diseño de la calzada principal es el tránsito previsto. El tránsito previsto no es más que el tránsito actual, es decir, el tránsito que circula diariamente por nuestra vía, como bien enunció nuestro compañero Lisandro, sumado a un crecimiento del tránsito. Este crecimiento del tránsito, para que entendamos bien, se da generalmente por tres factores muy importantes. Primero, por la economía. La economía, el crecimiento económico de una región o de un país genera que la gente tienda a realizar una mayor cantidad de viajes. Así como también problemas económicos en una región han demostrado que la cantidad de viajes disminuye. A su vez, la demografía. Un ejemplo básico es entender que el crecimiento poblacional de un lugar lo que genera es una mayor cantidad de viajes debido a que hay mayor cantidad de personas realizando este tipo de viajes, ¿no? Y por último, y no menos importante, es la infraestructura. La infraestructura, mejor tendríamos que entenderlo como la mejora de la infraestructura. Entre otras cosas, genera un ahorro en el tiempo de viaje, confort y seguridad. Antes los usuarios no utilizaban esta vía porque tardaban mucho, o porque no les parecía segura, o porque realmente no les parecía confortable, como lo vimos anteriormente. Entonces ahora con esta mejora, con la duplicación de la calzada, con la presencia de las colectoras, generamos que usuarios que, por ejemplo, anteriormente no utilizaban esta vía, ahora comiencen a hacerlo. En el caso de nuestro proyecto, definimos un periodo de diseño de 20 años y un crecimiento anual del 3,1%. Pasando al cálculo propiamente dicho, dos factores importantes a la hora del mismo son los ejes equivalentes, por un lado. Los ejes equivalentes nos sirven para el análisis de las cargas que se van a efectuar sobre el pavimento. Lo que se hace es transformar todo el espectro de cargas posibles, es decir, las cargas que vienen de los automóviles, de los colectivos, de los camiones, de los semirremolques, por ejemplo, transformarlas a un eje patrón, que en este caso ASTO nos dice que es de 8,2 toneladas. A su vez, otra característica o factor muy importante a la hora del cálculo del paquete estructural es la calidad de la subrasante. Recordemos que la subrasante es la que nos da el apoyo a las distintas estructuras superiores. Entonces esta subrasante debe dar un apoyo uniforme y estable. En el caso de nuestro proyecto, tenemos una subrasante con un suelo arcilloso, que será tratada con cal de manera de disminuir la plasticidad. ¿Por qué? Porque estos suelos arcillosos lo que tienden a hacer es a expandirse, es decir, aumentar su volumen con la presencia de agua. Basándonos bien en el cálculo, lo que nos dice ASTO es que debemos calcular un número estructural requerido. Este número estructural nos da la facilidad de despejar de la siguiente formulación que vemos en pantalla, y nos otorga la seguridad de que al final del periodo de diseño, nuestra ruta se encontrará con un índice de serviciabilidad final deseado. En nuestro caso, el número estructural fue de 5,39, por lo que se resolvió adoptar las siguientes estructuras para el paquete estructural. Como vemos en la imagen, una capa de rodamiento de 6 centímetros, tipo SMA. Esta SMA, o también denominada Stone Mastic Asphalt, es una capa de rodamiento que se utiliza con un asfalto modificado con fibras, de manera de que, además de otorgarle una mayor resistencia con respecto a un asfalto convencional, lo que hacemos es obtener confort y seguridad a la hora de
la fricción entre el pavimento y el neumático. A su vez, adoptamos una base granular asfáltica de 15 centímetros, un estabilizado granular valor soporte 80 en 18 centímetros, y un estabilizado granular valor soporte 40 en 18 centímetros. Cabe recalcar que estos dos estabilizados, son una mezcla de una curva granulométrica del suelo con agua, y la capa de rodamiento y la base granular asfáltica, su material importante o más influyente es el asfalto. En cuanto al método constructivo, lo primero que se realizará es el extendido y compactación de la subbase granular y de la base granular a través de un rodillo de pata de cabra y ayudado con un camión regador de agua y una moto niveladora. Luego lo que se hará es un riego de imprimación con emulsión asfáltica, es decir, este riego lo que nos sirve es para, además de generar una liga entre las capas ligadas, que son las capas que tienen asfalto, y las capas no ligadas, que son los estabilizados, también genera una impermeabilización, de manera que el agua no pueda ingresar en la subbase y en la base, y eso permite que no se dañe las mismas. Luego de eso vamos a realizar la colocación en caliente de las mezclas asfálticas en las distintas capas, y por último se producirá la compactación con rodillo neumático y liso. En el caso de la capa de rodamiento, solamente se realizará la compactación por rodillo liso y no por rodillo neumático. Si ahora vemos el tema de las colectoras, el tipo de pavimento que se adoptó es un pavimento rígido, donde su principal material es el hormigón. Este tipo de pavimento representa una gran solución en el ámbito urbano, ya que son ideales cuando se requiere una larga vida útil con un mínimo de mantenimiento. Además, estos tipos de pavimentos soportan muy bien las velocidades bajas del tránsito. En cuanto a su funcionamiento, presentan bajas deformaciones debido a su gran rigidez, ya que, por ejemplo, el material es el hormigón. Entonces son capaces de distribuir las cargas en grandes superficies, reduciendo de esta manera los esfuerzos transmitidos hacia las capas inferiores. Las losas de hormigón cuentan con la capacidad de soportar las solicitaciones impuestas por el paso de las cargas, siempre y cuando, y este es un valor que tenemos que tener muy en claro a la hora de un pavimento rígido, su apoyo sea continuo y homogéneo. Ahora, refiriéndonos al cálculo de las colectoras, nos basamos en la guía de diseño de Ashton 93 y lo verificamos con el Instituto de Cemento Portland argentino, y a través de esta formulación que vemos en pantalla, lo que se realiza es el despeje de un espesor de una losa de hormigón, donde, entre otras cosas, se colocan diferentes parámetros, como puede ser la calidad del hormigón. En nuestro caso definimos un hormigón de resistencia característica de 30 megapascales, que por consecuencia su módulo de elasticidad será de 25.900 megapascales, y este aporte muy importante es la base de suelo cemento, es donde descansará nuestra losa de hormigón, y definimos que la base será de 15 centímetros. Con estos parámetros y otros parámetros más involucrados, se adoptó un espesor de losa de 23 centímetros. Recapitulando, y si vemos en la imagen para que quede un poco más claro, podemos decir que adoptamos una losa de hormigón H30 de 23 centímetros de espesor y una base de suelo cemento, que es una mezcla de suelo con cemento para estabilizar al mismo, de 15 centímetros. Si ahora vemos el método constructivo de estas colectoras, lo primero que se realizará es la colocación del suelo cemento, compactación y perfilado. Luego se produce el vertido de la mezcla de hormigón elaborado en planta, quiere decir que realizamos el hormigón en otro lado, que es el obrador, y lo llevamos a la obra. A partir de eso se producirá la compactación y vibración mediante esta terminadora de hormigón que vemos en pantalla. Lo que podemos observar es el frente de ataque del mismo. Y por último se producirá el aserrado de juntas, tanto transversales, como vemos en imagen, como longitudinales. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero Fernando. Gracias, Juan. En esta unidad hablaremos lo que respecta al diseño y cálculo de los puentes involucrados en el proyecto.
en donde hablaremos de la reglamentación y de las pautas de diseño, de la tipología adoptada de puente, el procedimiento de cálculo en sí, en cómo llevarlos a cabo, en cuanto a la ubicación geográfica de los mismos, y luego, por último, haremos una breve descripción de cada uno de ellos. En lo que respecta a la reglamentación, que se utilizó como referencia, fue el SRISOC en sus fascículos 801 en lo que respecta al proyecto general, al 802 para el uso de elementos de hormigón armado, y al 804 en lo que respecta a defensas. Además, se utilizó las recomendaciones de diseño dadas por el ingeniero Somenson en su libro llamado Estudio y Proyecto de Puente de Hormigón Armado. Luego, pasando a lo que es la tipología de puente adoptada, fue la misma para cada uno de ellos, los cuales son de ser de tipo viga, de vigas de sección I de hormigón pretensada, y estribos del tipo cerrado, siendo el caso con alas si es sobre curso de agua, para el resguardo de los taludes de posibles erosiones por parte de la corriente, y sin alas en caso de ser en intersecciones de la autovía con las avenidas principales. Antes de entrar en el procedimiento de cálculo en sí, pasemos a conocer las distintas solicitaciones consideradas por la norma a las que estará sometida la estructura, donde tenemos al peso propio, el cual a su vez lo divide en peso estructural, siendo este el peso de todos aquellos elementos que forman parte de la estructura de sostén, los no estructurales, como sea defensas, carpetas fálticas, barandas, entre otros elementos. Luego tenemos a la sobrecarga, el cual considera un modelo de camión tipo con sus pesos por eje ya definidos, y a su vez considera el esfuerzo generado al momento del frenado del vehículo, lo cual lo materializa con fuerzas horizontales en cada uno de sus ejes, siendo esta fuerza proporcional al peso de cada uno de los ejes. Por último tenemos a lo que respecta a la acción del viento, el cual considera dos situaciones, una aplicada en la superestructura y una segunda situación aplicada en la sobrecarga a una altura definida. Habiendo conocido las distintas solicitaciones, pasemos a lo que se refiere al procedimiento de cálculo en sí, el cual lo dividimos en tres fases, siendo la primera en lo que respecta a la superestructura, en donde primeramente se predimensionó su sección transversal, las vigas de hormigón pretensado y losas, por medio de la guía de diseño del ingeniero Somenson. Luego se procedió al modelado en el programa de cálculo SAP 2000, en el cual se cargaron datos del proyecto como ser sus dimensiones, las características físicas y mecánicas de los materiales, las cargas con sus combinaciones y trenes de carga, en donde se puede apreciar las distintas posiciones del camión tipo sobre el tablero que se fueron probando. De dicho modelo se obtuvieron las máximas solicitaciones para las distintas combinaciones de carga establecidas por la norma. Una vez obtenidos estos valores de solicitaciones, se pasó a lo que es la verificación de las secciones de losa y de viga. En el caso de viga se verificaron las armaduras pasivas y activas, debido a que es pretensado. Luego, pasando a la segunda fase de cálculo, tenemos a lo que respecta a la infraestructura, lo cual básicamente consistió en hacer un análisis de carga, discriminando los momentos estabilizantes de los destabilizantes, en donde se fue jugando con la posición relativa entre el cabezal y el tabique y sus dimensiones, de forma tal de conseguir una seguridad adecuada. Una vez obtenida la geometría final, se pasó a lo que respecta al cálculo de armadura y de secciones, a partir de las solicitaciones máximas. Luego, como última fase del cálculo, se pasó a lo que es el diseño de los apoyos de neopreno, lo cual su principal función es la vinculación entre la superestructura y la infraestructura, el cual diseño consistió básicamente en verificar su sección, cumpliendo una tensión admisible, y su espesor, verificando deformaciones transversales adecuadas bajo distintas solicitaciones horizontales a las cuales podrá estar sometido. Una vez hablado de lo que es el cálculo, pasemos a lo que refiere al procedimiento constructivo, el cual lo dividimos en 4 principales etapas, siendo la primera lo que respecta a las fundaciones, el cual consiste básicamente en la excavación de los pilotes. En este caso del proyecto tenemos los pilotes rondan en diámetros de 1 metro y profundidad de 8. Luego se disponen las armaduras y por último se hormigona.
Como segunda etapa del proceso constructivo tenemos a la confección de los estribos, el cual consiste en el encofrado, la disposición de la armadura y finalmente se hormigona. Posterior al desencofrado queda de la siguiente manera, caso con alas y sin alas. Como tercera etapa tenemos al montaje de la superestructura, el cual consiste en la preparación de los apoyos de neopreno, la elevación de las vigas de hormigón pretensada a su posición final por medio de grúas, los cuales ya fueron construidos, fabricadas en planta y traídos al lugar por medio de carretones y camiones. Luego se colocan las losas premoldeadas en sentido transversal a las vigas, los cuales a su vez cumplen la función de encofrado partido para el hormigón que se verterá encima, donde se puede apreciar los distintos conectores que tienen para generar una mayor vinculación con el hormigón que se colocará. Y por último, tenemos a lo que respecta a las terminaciones, como ser defensas, barandas, señalización horizontal, carpeta asfáltica, entre otros elementos. Como cuarta y última etapa constructiva, tenemos a la confección de los terraplenes a los lados del puente, y así poder generar las rampas de acceso al mismo. Habiendo visto esto, pasemos a lo que refiere a la ubicación geográfica de cada uno de los puentes carreteros que involucra este proyecto. El cual primero tenemos a lo que refiere al apoyo al paso sobre el arroyo Pirayuí, siendo este el único de ser sobre curso de agua, y los restantes son en intersecciones de avenidas principales con la autovía, dejando una luz libre por debajo de 5,10 metros establecidos por norma. Como ser con la intersección con la avenida Independencia, con la avenida Centenario, y por último tenemos a la incorporación de la avenida Libertad. En lo que se refiere al paso sobre el arroyo Pirayuí, se diseñaron 4 tableros individuales con luces de 25 metros. Este diseño de los cuatro tableros individuales fue por un tema de facilidad constructiva y a su vez permite la fabricación de los mismos sin necesidad de cortar completamente la circulación vehicular. Luego pasando en lo que respecta a, recordaremos que hay un paso existente en la mano descendente de la autovía, el cual se deberá reemplazar debido a que su luz no cumple con las recomendaciones dadas por el estudio hidráulico del curso. En cuanto a lo que respecta a la avenida Independencia, en este caso, aunque lo recomendable es que la avenida, la vía secundaria, pase por encima de la vía principal, en este caso se tuvo que optar porque la autovía pase por encima de la avenida Independencia, debido a que no se dispone de lugar suficiente a los lados para poder confeccionar las rampas de acceso. Este puente del tipo oblicuo, con un ángulo de 60 grados y una luz de 25 metros, y una altura de viga de 1,5 metros. Ahora sí, en lo que respecta a la intersección de la avenida Centenario, en este caso sí se pudo pasar la avenida Centenario por encima de la autovía, y así no afectar la traza de la autovía, el cual es un puente con una luz de 30 metros y una altura de viga de 1,80 metros. Por último, tenemos la incorporación de la avenida Libertad. La característica que tiene este puente, el ser el más extenso en todo el proyecto, debido a que la incorporación de la avenida Libertad del lado izquierdo y la colectora derecha de la autovía deberá pasar por encima de ambas colectoras y de la autovía misma, el cual como solución para conseguir luces de tramo acotadas dentro de lo posible, se decidió colocar 2 pilas intermedias a ambos lados de la autovía, y así generar un tramo central de 34 metros, siendo esta la mayor en todo el proyecto, una altura de viga de casi 2 metros, y a los lados 2 tramos de 20 metros. Y ahora le hago paso de palabra a mi compañero Luciano. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora sí vamos con la parte hidráulica del proyecto. Vamos a hablar acerca de 2 temas principales, como lo son la hidráulica de alcantarillas y el sistema pluvial. Arranquemos con el primero. Vamos a ver el sistema hídrico existente de la zona.
En color rojo estamos viendo la traza del proyecto, en color azul resalta el cauce del río Paraná y la línea amarilla representa la ruta provincial número 5 / Avenida Independencia, que para nuestro sistema vendría a ser una divisoria de cuencas. La ciudad de Corrientes, al estar pegadita al río Paraná, constituye una zona de bajos, lo que hace que la dirección de las aguas, representadas en flechas celestes, vayan desde el este hacia el oeste. Vamos a hacer un poco más de zoom en nuestro proyecto. El mismo podemos ver que es atravesado por 3 cauces principales, el arroyo Pirayuí y 2 canales de riego. El primero, como ya dijo mi compañero Fernando y mi compañero Lisandro, es salvado por un puente, mientras que los restantes, los otros 2 canales, son salvados por alcantarillas. Las alcantarillas restantes que constituyen el sistema son puntos de paso del agua, lo que facilita el encauce hacia los cursos que estoy mencionando. Vamos a ver algunas conclusiones de este sistema. La primera es que el mismo funcionaba muy bien, tenía una muy buena consolidación del suelo y era muy resistente a la erosión, lo cual eso nos llevó a la segunda conclusión importante, que es que la posición de las nuevas alcantarillas debían estar ubicadas en donde estaban las existentes. Y por último, la tercera conclusión es que se debía tener en cuenta el aumento de la impermeabilización de las zonas de aporte de las alcantarillas, dado que la ciudad se está expandiendo hacia el este. Las alcantarillas proyectadas se obtuvieron con el esquema que están viendo en la parte inferior. Primero se determinaron las curvas IDF, luego se trazaron las cuencas, tercero se calcularon los caudales y por último se dimensionaron las alcantarillas. Veamos el primero. Las curvas IDF son obtenidas a partir de registros pluviométricos, las cuales son obtenidas a su vez de estaciones pluviométricas. Estas curvas son muy importantes porque permiten caracterizar las precipitaciones máximas en función de su intensidad y duración, dada una cierta recurrencia a partir de valores de lluvia históricos. El segundo punto, el trazado de cuencas. Primero defino lo que es una cuenca, es el área de aporte de nuestras alcantarillas, y quedan delimitadas por la geografía del lugar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las partes altas o las divisiones de cuencas y los valles o los puntos bajos. En la imagen de la figura está la cuenca está definida o cerrada por el contorno de color rojo. Vamos a ver ahora las cuencas de nuestro proyecto. En total suman unas 7. Las mismas fueron clasificadas según su pendiente, su superficie total, su impermeabilización, entre otras cosas. Pasemos al tercer punto, el cálculo de los caudales. Para el mismo se utilizaron los métodos que están viendo en pantalla con sus respectivas ecuaciones. Se calcularon cada una de las variables que constituyen esas ecuaciones y se determinó el promedio entre los 3. Luego se calculó el desvío cuadrático medio y se obtuvieron los resultados que están viendo en pantalla, los cuales fueron del método racional generalizado. Cabe destacar que la recurrencia varía según la obra que se esté proyectando. Por lo tanto, para nuestras alcantarillas, diseñamos con una recurrencia de 25 años y verificamos con una de 50. El último paso y más entretenido fue dimensionar las alcantarillas. Lo hicimos con ayuda de un software que se llama HI8 o HiA y se buscó 2 lineamientos principales. El primero es que la alcantarilla no trabaje ahogada, es decir, que se logre un funcionamiento hidráulico óptimo y que las velocidades se encuadren dentro de las admisibles, es decir, que no tengamos ni erosión ni sedimentación a la salida de la alcantarilla. Lo que están viendo en pantalla, el perfil que tiene fondo blanco, es como quedaría finalmente cargado. Las alcantarillas se dimensionaron todas de hormigón, de forma rectangular y de 2 o 3 luces. Para una mayor seguridad se recomendó revestir con rocas a las salidas de las alcantarillas en el caso de que se tengan velocidades imprevistas. Vamos a ver ahora el segundo punto de la hidráulica, el sistema pluvial. Vamos a repasar el sistema hídrico existente una vez más. Veamos que en la parte central del proyecto, donde está atravesando la línea amarilla, hay poco espacio disponible para que las aguas escurran superficialmente y la población está aumentando. Por lo tanto, se decidió que las mismas se encaucen de manera subterránea. Para este sistema pluvial, se calculó con el esquema que están viendo en pantalla. Primero se determinaron las cuencas urbanas, luego se calculó un hidrograma de diseño y por último se dimensionaron los conductos pluviales. Veamos todo eso en una sola filmina. El programa del cual menciono se llama SWIM o SWMM y buscó 2 premisas similares a las que utilizamos con el programa de alcantarillas. Se buscó que los pluviales trabajen bien, digamos que no trabajen de manera ahogada y que las velocidades se encuadren dentro de las admisibles. El video está mostrando cómo varía el caudal dentro de los pluviales. El mismo indica cómo está respondiendo el sistema al hidrograma de diseño, el que está en la parte inferior.
Este es la caracterización de las lluvias, de la tormenta, perdón, de una tormenta de 24 horas de duración y 5 años de recurrencia. Este hietograma se carga a cada una de las cuencas urbanas, las cuales se obtuvieron con un relevamiento altimétrico con curvas de nivel cada 25 centímetros, quedando el sistema cargado como lo ven en la imagen superior. Ahora sí, terminando con hidráulica, vamos a ver un poco el impacto ambiental, es decir, cómo se relaciona la autovía con su entorno o medio receptor. Nos basamos en 3 lineamientos principales. La primera, la identificación de impactos que inciden sobre el medio, la valoración de impactos o la cuantificación, y por último, la proposición de medidas. Para ello, de todas las actividades de nuestro proyecto, se determinaron las más importantes, las cuales se las voy a leer. Para la etapa de construcción se tuvo en cuenta la ejecución y operación, la construcción y ejecución del obrador, el movimiento de máquinas y materiales, el manejo del tránsito en operación de desvío, mientras que para la etapa de operación se tuvo en cuenta el aumento del tránsito y las tareas de mantenimiento. Al medio, por otro lado, se lo clasificó en 2 componentes principales. El primero, el medio natural, compuesto por el suelo, el agua, el aire, el paisaje, entre otras cosas. Y un medio socioeconómico, dado por la población y su derivado de la economía. Los proyectos de ingeniería, en su mayoría, muestran sus beneficios o sus impactos positivos una vez que los mismos están construidos, es decir, que están operativos. Es decir, se produce un aumento del empleo, hay un aumento en el comercio, hay más servicios, entre otras cosas. Mientras que los impactos negativos, lamentablemente, están en la etapa de construcción. La gestión ambiental es una actividad multidisciplinar, lo cual hace que nosotros, como parte de la sociedad que integramos, tengamos que buscar un equilibrio para llegar o alcanzar esos beneficios con el menor de los impactos. Ahora sí, volviendo, ordenamos toda la información obtenida anteriormente y la volcamos en una matriz. Vamos a ver una en particular, como lo es la instalación y operación del obrador. De la misma se desprenden una serie de subacciones, tales como la preparación del sitio, el acopio de materiales, etc., que van a incidir sobre el medio y que se van a identificar con una cruz. Viendo la densidad de cruces, vemos que está afectando sobre el medio natural y biótico, es decir, afectan sobre el suelo, sobre el paisaje, como ya mencioné. Cabe destacar y no están afectando tanto sobre el medio socioeconómico. Les quería contar que la mano de obra fue clasificada aparte, dado que interviene en la mayoría o prácticamente en todas las actividades de nuestro proyecto. Pasemos al segundo eje fundamental, la valoración de impactos. Para crear nuestra escala, tuvimos en cuenta si el impacto era positivo o negativo, se tuvo en cuenta también su intensidad. Los impactos negativos van a ir en una escala de rojos, mientras que los impactos positivos en una escala de verdes. Y también se tuvo en cuenta su extensión tanto en tiempo, es decir, se contempló la duración de la ejecución de la acción, y su extensión en superficie. Siguiendo con el ejemplo del obrador, vemos que todas las actividades serán puntuales, durarán a lo sumo lo que dura la obra, y afectarán de forma levemente su medio, dado su color rosado. Antes de pasarle la palabra a Francisco, quería contarles el tercer eje fundamental, la proposición de medidas, la cual en pantalla están viendo una medida de ejemplo y que se las voy a pasar a leer. La misma dice lo siguiente: en sectores de obrador y frente de obra se deberán acopiar los residuos en forma separada, cubiertos y aislados. Esta medida es una medida preventiva, dado que se realiza antes de que se generen los residuos. Es una medida no estructural, dado que no afecta físicamente la ejecución del proyecto, y propone, entre otras cosas, bueno, un egreso rápido de los residuos, evitar los malos olores, evitar los derrames, etc. Va a ser aplicada por la empresa constructora y regulada por la inspección. Y ahora sí, los dejo con mi compañero Francisco. Gracias, Luciano. Ahora entrando en el tema número 7 de la presentación, vamos a hablar acerca del plan de trabajos del proyecto. En primera instancia vamos a hacer una breve definición de qué es un plan de trabajos. En segundo lugar, vamos a desglosar todo el proyecto en ítems o tareas. En tercer lugar, vamos a nombrar los criterios o lineamientos utilizados para la organización de los mismos. Y por último, el reflejo del plan de trabajos que se ve en un diagrama de Gantt. Yo también uso diagrama de Gantt. ¿Qué es un plan de trabajos y para qué sirve? El plan de trabajos es un instrumento de planificación y es sumamente útil para realizar los trabajos de manera organizada en proyectos de larga duración, como en nuestro caso. Dicho de otra manera, es un cronograma de actividades para verificar la correcta ejecución de las tareas.
También sirve para una guía de disposición de recursos, y esto es sumamente útil debido a que estos son limitados. El principal objetivo es el de determinar los plazos y luego poder cumplirlos en tiempo y forma. Como dije anteriormente, a la obra la vamos a desglosar en ítems o tareas. Para realizarlo de manera organizada, primero creamos 10 subítems o subgrupos, los cuales fueron, en primer lugar, las tareas preliminares, en segundo lugar, la excavación y movimiento de suelo, en tercer lugar, la construcción de la vía principal, seguido de la rehabilitación de la misma, en quinto lugar, la construcción de banquinas, de colectoras, la parte de hidráulica, los puentes, las intersecciones y por último el acondicionamiento. Tomando como ejemplo el subgrupo 1 de tareas preliminares, se desprenden las siguientes actividades, como puede ser la instalación del laboratorio, la limpieza del terreno, el retiro de la cartelería, el corrimiento de servicios, entre otros. Si hacemos el mismo trabajo para los 9 subgrupos restantes, obtendremos un total de 66 tareas de todo el proyecto. Ya teniendo las tareas clasificadas, ahora vamos a proceder a nombrar los lineamientos utilizados para la organización de las mismas. El primero y más importante es cuánto dura cada actividad, que está estrechamente relacionado a qué cantidad de recursos, tanto técnicos, económicos o humanos, asignamos a ella. Hay que tener en cuenta que hay algunas actividades que son antecesoras o sucesoras a otras. No hay que dejar de lado la restricción tanto técnica como financiera. Un ejemplo de restricción técnica en nuestro proyecto puede ser que para el hormigonado de las colectoras, primero se debe preparar las bases de asiento que servirán de apoyo para la losa de hormigón. Y un ejemplo de restricción financiera, como no se va a contar con el dinero suficiente para afrontar todas las tareas en simultáneo, va a haber que ir priorizando unas sobre otras. Para realizar el plan de trabajos, trabajamos con un software llamado Project Libre, para la generación del diagrama de Gantt, que es el que se muestra en pantalla. La primera columna del diagrama de Gantt muestra el listado de las 66 actividades, la segunda columna muestra la duración en días, en tercer lugar está la fecha de inicio, seguido de la fecha de finalización, y arriba un calendario. Cada actividad se ve reflejada con una barra proporcional a su longitud en color celeste, y es una manera práctica y sencilla de ir controlando la correcta ejecución de los trabajos. Esto es muy importante debido a que hay algunas actividades que son críticas. Esto quiere decir que en caso de atrasarse esa actividad, desencadena un atraso en toda la obra y un corrimiento del plazo de finalización. En nuestro caso, la conclusión del plan de trabajos nos dio un plazo de la obra de 650 días laborables. Ahora, entrando en el tema número 8, vamos a hablar sobre la parte económica del proyecto. En primer lugar, hablaremos acerca del cómputo, seguiremos con el análisis de precio, que estas dos son las herramientas fundamentales para la obtención del presupuesto de la obra. Y por último, para cerrar, hablaremos brevemente del plan de inversiones. El cómputo es nada más y nada menos que una medición de toda la obra. También la vamos a realizar por ítems, que son los mismos que vimos anteriormente para el plan de trabajo, salvo que en esta instancia le vamos a asignar una unidad de medida a cada uno. Como por ejemplo los terraplenes lo vamos a computar en metros cúbicos, la cartelería la vamos a computar en unidades, o la defensa metálica en metro lineal. La cantidad de cada ítem va a surgir de los planos del proyecto. Y como dije anteriormente, el cómputo es una parte fundamental para la obtención del presupuesto. Para realizarlo de manera organizada, trabajamos con una tabla similar a la que se muestra en pantalla. Tomando como ejemplo el ítem número 8, correspondiente al terraplén, seguido de la unidad de medida utilizada, y por último la cantidad total de ese ítem en el proyecto. Cuando ya tenemos el cómputo, ahora pasamos a la parte del análisis de precio, que es decir cuánto vale ese ítem, ponerle valores, para lo que vamos a tener en cuenta los materiales utilizados, la mano de obra empleada y los equipos. Y es la otra parte fundamental para obtener el presupuesto. Trabajamos con una tabla similar a la que se encuentra en pantalla, en donde arriba se encuentra el ítem analizado, en segundo lugar la unidad y el rendimiento del mismo, la descripción de los materiales, la mano de obra empleada, y los 3 apartados referidos a equipos, como son la amortización e intereses, la reparación y repuestos,
y los combustibles y lubricantes. De la tabla anterior se desprende lo que es el costo-costo, que es la sumatoria del material, la mano de obra y equipos. A eso se le suma el gasto general para obtener el costo, se le suman los gastos financieros y el beneficio del 10% para obtener el precio sin impuesto, y por último se le adicionan los gastos impositivos para obtener lo que estamos buscando, que es el precio con impuesto. Entonces, recapitulando, tenemos el ítem analizado, la unidad de medida empleada, la cantidad que sale del cómputo, el precio unitario que sale del análisis de precio y la multiplicación de estos dos que nos da el precio total del ítem. Para obtener el presupuesto, que es lo que estamos buscando, vamos a repetir este procedimiento de cómputo para todas las actividades y lo vamos a multiplicar por el correspondiente análisis de precio de esa actividad. En nuestro caso, el presupuesto de todo el proyecto fue de 6.770.282.628 pesos. Para verlo de otra manera, contemplando el valor del dólar a 65 pesos, se tiene un presupuesto en dólares de 104.158.194 dólares. En las obras de carácter lineal, como en nuestro caso, un valor muy importante y que caracteriza la obra es el precio por kilómetro, que en nuestro caso fue de 520.790.971 pesos por kilómetro. Para tomar magnitud de lo que es el presupuesto, es equivalente a 2.250 Volkswagen Amarok. La incidencia dentro del presupuesto es de la siguiente manera. El paquete estructural se lleva el 64%. Dentro del paquete estructural está tanto el de la vía principal, colectoras y banquina. El segundo grupo más influyente es uno que engloba la parte del proyecto y la movilidad de la obra. En tercer lugar, las obras de arte. En cuarto lugar, la seguridad vial, seguido del movimiento de suelo. Y por último, un ítem que engloba actividades varias. Para ir finalizando, hablaremos brevemente del plan de inversiones, que es de qué manera se realiza el desembolso del dinero, que fue realizado según el plan de trabajos y contemplando el análisis de precio. El plan de inversiones se refleja en el siguiente gráfico, en donde el eje horizontal están los meses de ejecución de la obra y en eje vertical es un eje en pesos. Las barras celestes representan los ingresos mensuales y las barras anaranjadas representan los egresos mensuales. En el mes de arranque hay un ingreso equivalente al 20% del presupuesto según el pliego de especificaciones legales, que sirve como motor de arranque para dar inicio a las siguientes actividades. Y las restantes barras celestes representan el pago con un delay de 60 días luego de haberlas realizado. Y por último, las barras anaranjadas representan los gastos que hay que ir realizando para la ejecución de esas tareas. Ahora, para finalizar la presentación, mostraremos un breve video del proyecto.
Muy bien, excelente trabajo. Ahora voy a abrir los micrófonos de todo el mundo y les pido que les demos un aplauso muy grande. Un mechón del pelo. Déjalo pelado, déjalo pelado. Luciano. El pecho. Sacale. Gracias a todos, muchas gracias. Chicos, muy bien. Buen equipo. Se aviví. Muchas gracias. No, pobre Lisandro. Bien, te quedó, Boricho, qué bien. No nota nada. Gracias, muchas gracias a todos por estar. Gracias amigos, gracias familia. Muchas gracias. Vamos la plata, vamos como debe. Eso a los nuevos ingenieros, que pueden decir unas palabras, los integrantes del equipo, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Gracias a todos, gracias por estar. Gracias a Francisco y gracias a Bernardino por apoyarnos tanto en esta etapa como en la etapa de ejecución de nuestro proyecto. Han servido mucho y nos han aportado muchos conocimientos que nos servirán a lo largo de nuestra carrera. Gracias a la familia, a los amigos que siempre estuvieron ahí y nada más. Muchas gracias. ¡Antonella! Juan. Un saludo para el Fati. Esteban te saluda, negro. Ay, no sé si me escuchan. Estoy llorando, qué bueno. Te quiero, Saboya. Buena Inés, Luciano. Listo, Mariana, Marisa. Ahí está Flavi. Ahí está Flavi, mira mi amor, está Flavi. Está llorando. La familia Lucas. Felicitaciones a todos, en especial a Lucas, saludos desde Madrid, Buenos Aires, Plata y Provincial. Bravo, Juanmi. Alicia y Daniel, mira Alicia y Daniel. Vamos, Fer, felicitaciones. Gracias. ¿Querés cerrarlo, Francisco?
Bueno, unas palabras, perfecto. lo cerramos. Vamos a cerrarlo ahí con cada lugar. un último, entonces vamos a cerrarlo con otro aplauso, así termina bien arriba el video. ¿Está bien?